Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos listos para iniciar nuestra edición de día viernes, último capítulo de esta semana, calurosa semana, por lo menos acá en Santiago. Gracias por acompañarnos aquí en Reunión de Pauta, en la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco, pauta.cl, las coordenadas para que se sumen a Reunión de Pauta en este día viernes. Gracias por sumarse a esta hora. Nuestros panelistas están listos ya. Vamos a dar inicio a la conversación del día de hoy junto a Guillermo Pérez, abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. ¿Cómo está, Guillermo? Hola, Seba, por acá todo bien. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Mauricio Rojas. Ustedes habitualmente lo escuchan los días martes, pero por distintas razones tenemos la posibilidad de tenerlo este viernes al profesor e investigador de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Mauricio? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián, pero sin poder conectar la cámara, así que será solamente perfecto. Con audio. Sí, pero te escuchamos muy bien. Gracias por acompañarnos hoy día. Lamentablemente, Yanira Zúñiga, nuestra tercera panelista, tuvo algunos problemas, no pudo acompañarnos en esta edición. Lamentablemente, la tendremos, por supuesto, la próxima semana también acompañándonos aquí en Reunión de Pauta cada viernes. Bien, vamos a comenzar de inmediato con nuestro tema para iniciar esta edición del día de hoy. Un tema para quebrar el hielo de alguna manera en esta conversación y para abordar un asunto que ha ido cobrando particular importancia en las últimas horas porque se han generado hartas críticas desde este jueves a la decisión de establecer un cronograma en la Convención Constitucional que establece un periodo de 12 meses. Esa es la planificación que ha trazado la Convención Constitucional para su trabajo. 12 meses y no 9, que es el plazo original que tenía establecido el cronograma de la Convención para emanar este nuevo texto. Los otros 3 meses de YAPA, digamos, son una extensión en caso de que fuera necesario. El tema generó alguna controversia y también rechazo de algunos sectores dentro de la misma Convención sobre los parámetros que ha establecido este cronograma. Guillermo, ¿tú estás de acuerdo con que se explicite de inmediato esta prórroga y se incorpore como parte de la planificación o no? Yo no estoy de acuerdo con la prórroga. O sea, creo que la convención tiene límites y que uno de esos límites es precisamente el plazo que deben cumplir. Y tengo la impresión de que la única forma para que esto sea así, o para que como que se pueda prorrogar, es que se llame a una nueva elección de convencionales, o sea, que no se deje a la ciudadanía como afuera de un cambio tan relevante. Y eso está vinculado con otra cosa, que yo creo que a veces da la impresión de que la convención como que estuviera un poco empeñada en quitarse legitimidad todo el rato, ¿no es cierto? O sea, como que muchas veces, con este caso, con todas las declaraciones equivocadas de la mesa, de Elisa Loncón, de Jaime Baza, como que da la impresión de que se le olvida que hay un plebiscito de salida. Como que a veces actúan como si tuvieran carta blanca, como si el resultado en ese plebiscito estuviera asegurado y como si el escenario difuso que tuvimos en octubre del 2019 no pudiera girar hacia otro, ¿no es cierto? Como si nos hubiéramos quedado paralizados en la sensación ambiente del 25 de octubre del 2019. Y no es así, ¿no es cierto? O sea, los tiempos políticos son más dinámicos y creo que la convención en ese sentido como que juega con fuego, ¿no es cierto? Y hace poco lo decía Juan Pablo Luna en Twitter, que mientras la política está discutiendo estas cosas, puede ser que quienes tenían la ilusión de cambio del 18 de octubre del 2019 hoy día estén reclamando orden y certeza, ¿no es cierto? Entonces no sería raro, por ejemplo, ver una fuga de votos de Boric hacia José Antonio Kast. Sí, y que suena una locura, perdona, pero suena una locura eso, pero lo insinuaba Juan Pablo Luna también. Sí, lo insinuaba porque la verdad es que, y creo que está súper vinculado con lo que decía antes, o sea, como con esta idea de que pareciera ser que la izquierda muchas veces piensa que Chile despertó y se quedó estático en una molestia que la verdad puede ir mutando, ¿no es cierto? Que no necesariamente va a quedar siempre en esa lógica del cambio similar al 18 de octubre, sino que puede tener estos giros, especialmente en un escenario de tanta deslegitimación institucional, tanta desconfianza, etc. Mauricio. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Guillermo, excepto el comienzo, porque yo creo que 12 meses es perfectamente razonable, comparativamente con otros procesos similares han tomado más tiempo. Creo que no hay ninguna razón para dejarlo en 9 meses cuando se previó esta posibilidad de alargamiento. Yo creo que está dentro de lo razonable, que no correspondería discutirlo mucho.
Lo que sí es cierto es lo que dice Guillermo, que el escenario político es muy cambiable y puede que de aquí a cuando termine la convención su trabajo, tengamos una realidad política totalmente distinta que ha dejado la convención como un organismo no representativo. Vamos a ver qué pasa. La verdad es que pasan cosas muy rápidas actualmente en Chile, así que bueno, así que es muy probable que también cambien las relaciones de fuerza que hoy día existen en la convención y que tal vez ya no reflejan lo que es el país. Sí, claro, y se han dado algunas señales en ese sentido. Por lo pronto, al menos este jueves, Bernardo de la Maza anunciaba que renunciaba al bloque oficialista dentro de la convención. Una pequeña señal, pero que puede dar Claro. pie, digamos, o ser anticipo de algunos otros cambios dentro de la misma convención. Ya vimos lo que pasó con la Sí, lista del pueblo, además. y hay una cosa más, además, si tú sumas los votos probables de Kast con Sichel, y sin siquiera meter los de Parisi, tú tienes una centro derecha que está hoy día en torno al 40% de los votos, fácilmente. Si tomas Sí. también, o sea, depende de cómo hagas las cuentas, pero podría perfectamente llegar o superar el 40%. Y eso no es en absoluto la realidad que tiene la convención. Por lo Sí. tanto, lo que dijo Guillermo es muy cierto. La convención puede quedar, digamos, estática en el tiempo, pero bueno, es parte de lo que es un organismo representativo, tal como los del presidente y otros que de pronto pierden totalmente su apoyo. Guillermo, para no perder este hilo, yo sé que el tema inicial nada más, ya vamos a ir al tema de fondo, pero tomando lo que plantea Mauricio, ¿qué efecto podría tener el resultado de la presidencial en la primera vuelta, en la parlamentaria, sobre todo en esos cambios políticos dentro de la convención? ¿Tú crees que puede haber algo? Sí, yo creo que, o sea, primero, o sea, dos cosas. Primero, yo creo que hay y esto lo ha mostrado muy bien el estudio de Tenemos que hablar de Chile, ¿no es cierto? Que hay una necesidad de cambio, de entre comillas, reseteo estabilizador del Estado y de la política, que al final es quien esté encarnando ese cambio Ujú. va a ser finalmente el que logre, creo yo, imponerse en la presidencial. Y esa persona que encarna el cambio ha ido girando a lo largo de los meses, a lo largo del tiempo. O sea, Ujú. en la primaria, por ejemplo, uno podría pensar que en la derecha Sebastián Sichel lograba encarnar eso un poco, ¿no es cierto? Con el discurso meritocrático, biográfico, que después se fue desinflando por su propio mérito, ¿no es cierto? Y que Boric también al mismo tiempo lograba encarnar eso. Y hoy día pareciera ser que la cosa está girando hacia otro tema, ¿no es cierto? O sea, se nota como el cansancio y el desgaste dentro de la campaña de Gabriel Boric, Ujú. y al parecer José Antonio Caz está respondiendo hoy día a dinámicas que las otras candidaturas no están logrando responder. Y eso es súper importante tenerlo en consideración. Yo creo que esa lógica del cambio está un poco ahí bien clara. Ahora, respecto de la convención, yo creo que puede ser y puede ocurrir, y este es el segundo punto que iba a hacer, que si a José Antonio Cast le va muy bien en la primera vuelta y saca una votación respetable también en la segunda, puede Ujú. ser que eso signifique una suerte de bofetada a la convención, de que despierten y se den cuenta de que el triunfo en el plebiscito de salida no está asegurado. Ahora uno le parece extraño ese escenario, considerando que la reacción finalmente de buena parte de la izquierda a la irrupción de José Antonio Cast es similar a la reacción de los demócratas con la ascensión de Donald Trump, ¿no es cierto? O sea, Ajá, a ver. este intento como por fachopobrear siempre al votante de José Antonio Cast, de decir que son unos ignorantes, unos clasistas, unos discriminadores, y nunca ir hacia los orígenes de ese apoyo, hacia las Ujú. causas que generan ese apoyo, hacia qué cosas está logrando ver José Antonio Cast, que el resto de las candidaturas no están logrando ver y Mm. que él está logrando como en cierto modo encarnar. Y que finalmente orden público, seguridad, migración, temas que hoy Mm. día ninguna otra candidatura está logrando como dar respuesta. Entonces, a mí me parece poco probable que la convención despierte y diga, chuta, la estamos embarrando acá, tenemos que moderarnos. Yo creo que la cosa va a ir hacia el otro lado. Me tinca que se van a terminar extremando todavía más, creo. Ahora, Mauricio. un comentario acerca de esta idea del cambio. Es cierto que Chile ha votado por el cambio, pero el cambio hoy día para mucha gente está significando lo contrario de lo que significaba hace 3 meses. O sea, Mm. cambio significa parar con la violencia, especialmente en la Ujú. macrozona sur, significa terminar con la inestabilidad política, significa
volver a los símbolos patrios, por ejemplo. O sea, es un cambio que tiende a retrotraer mucho de lo que ha sido el último par de años. Por lo tanto, mira, estas ideas de cambio, no cambio, todo la verdad es que cambia muy rápidamente en esta situación. Y va a ser muy interesante justamente lo que dice Guillermo, que tal vez después de la primera o segunda vuelta los convencionales despierten y se den cuenta de que no, que en realidad no son esa mayoría por lo menos aplastante que es la que representa hoy día la convención. Eso vamos a verlo, incluso hay gente que dice que Kast podría ganar incluso la elección presidencial, dependiendo de cómo se ordenan las fuerzas, dependiendo mucho de la presencia del Partido Comunista, etcétera. O sea, tenemos un escenario muy abierto y eso en términos de la convención va a crear una situación que tal vez no se la imaginaban los convencionales. Cierto, está así, interesante sin duda la carrera presidencial, están pasando muchas cosas, queda todavía un mes aún poco menos de un mes para la primera vuelta, vamos a ver cómo se van moviendo las piezas hacia el 21 de noviembre. Estamos junto a Guillermo Pérez y Mauricio Rojas en esta edición de Reunión de Pauta de día viernes, vamos a ir a nuestro tema central, el tema principal para el día de hoy, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la Araucanía fundamentalmente, porque ha habido también hartas noticias bien importantes de lo que está ocurriendo allá en la zona. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, su par de defensa también, Baldo Procuriza, viajaron a la región de la Araucanía, han hecho una serie de actividades allá en la zona, y todo esto en el contexto de la extensión del estado de excepción para 4 provincias, 2 de la región del Biobío y 2 de la Araucanía, que permite que las Fuerzas Armadas puedan prestar apoyo logístico de vigilancia, transporte y tecnológico a la labor de las policías. Y además con un pronunciamiento bien importante de la Corte Suprema, que acoge las demandas presentadas por habitantes de la zona sur en el sentido de ver alteradas sus vidas, ver alteradas sus garantías constitucionales en una serie de materias, y que obliga finalmente a las autoridades, según lo que dictamina la Corte Suprema, a coordinar un plan de medidas para frenar la violencia. Ya podremos analizar ese punto en particular, pero es parte del contexto para la conversación de lo que está ocurriendo allá en la zona. Guillermo, han ocurrido hartos hechos bien relevantes allá en la zona. ¿Tú crees que el gobierno está dando los pasos correctos para enfrentar la violencia en la macrozona sur? Yo creo que, o sea, a mí me da la impresión de que ningún gobierno, desde el retorno a la democracia, ha tenido la capacidad de poder hacerse cargo de este problema, porque hay que distinguir como varios planos, porque el asunto está bien mezclado y tiene varias dimensiones. En primer lugar, el conflicto con el Estado es algo innegable, ¿no es cierto? O sea, un Estado que abusó y masacró prácticamente a un pueblo, y el origen de la violencia está vinculado con ese conflicto con el Estado, con esa deuda histórica como no respondida durante décadas, pero luego esa violencia, al no lograr ser contenida, termina como adquiriendo su propio curso, ¿no es cierto? Su propio canal, y termina como mezclándose con otras lógicas, como la lógica del narco, ¿no es cierto? Que cuando se vincula con otra dimensión del mismo problema en la misma región, que es la pobreza y la precariedad, genera como mezclas que terminan siendo muy explosivas. Y hoy día lo que estamos viendo finalmente es un poco la mezcla de todas esas cosas, ¿no es cierto? Por un lado, gente que reivindica sus causas en paz y democráticamente, pero otros que son derechamente terroristas y donde algunos de ellos están vinculados incluso con el mundo narco. Y también vemos esa pobreza y esa precariedad. Y por eso creo yo que la mezcla de estas distintas cosas hace que sea muy relevante tener distintos frentes de acción. Y la dimensión, por ejemplo, del orden y la seguridad, que es la que se recalca con este estado de excepción, es importante, es una muy relevante y no está resuelta. Pero también creo que por otro lado hay que empezar a dejar de pensar en el orden y la seguridad solo como un asunto de mano dura, ¿no es cierto? Entre comillas, que se habla siempre de la mano dura. Porque creo que no basta con ese discurso, con este discurso como entre comillas, de hacer cumplir la ley. Porque hay un problema institucional, o sea, las instituciones hoy día no están dando abasto, no son suficientes. Pienso, por ejemplo, en carabineros, ¿no es cierto? Y eso tiene que ir de la mano, o sea, ese, entre comillas, mano dura, ese funcionamiento de las fuerzas de orden del Estado, tiene que ir de la mano también con generar instancias de diálogo más fructíferas, mejorar los índices de desarrollo de la región, pelear contra la pobreza, también con legitimar al Estado y hacerlo presente no solo a través de la cara de militares y carabineros, sino que también con servicios y bienes públicos. Y eso también, en cierto modo, también responde a orden y seguridad, ¿no es cierto? O sea, también contribuye a que exista orden y seguridad porque contribuye a la legitimidad del Estado en la zona a la cual se quiere intervenir. Mauricio.
Sí, muy razonable todo lo que dice Guillermo. Ahora tenemos que entender que este tipo de medidas u otras parecidas son parches. Ujú. El parche es necesario, sí, sin duda, las heridas necesitan parches, pero esta es una herida que no se va a curar con este tipo de parches. Pues, como te digo, puede que sean totalmente necesarios porque hay que contener una violencia que hoy día está desatada. Vimos lo que pasó ayer o anteayer, en fin, 13 familias ahí que perdieron todo. Fue realmente una cosa en pleno estado de excepción, digamos, Sí. Ahora, el problema es que, mira, Chile tiene dos grandes problemas estratégicos que no ha podido ni ha querido resolver. Uno es el tema del pueblo mapuche y el Ujú. segundo es Bolivia, que ya vendrá con todo su efecto algún día cuando Bolivia haya logrado mayor desarrollo y más población, nos van a pasar la cuenta, indudablemente. Y el Estado chileno, que debiera negociar hoy día cuando tiene una posición de fuerza, porque es mucho más fuerte Chile que Bolivia, no lo hace, no lo ha querido hacer y eso va a ser un problema de largo plazo. Pero en fin, el problema mapuche es un problema que se hizo actual ya durante mucho tiempo. La invasión del territorio mapuche no tuvo respuesta porque la presencia del Estado chileno, las Fuerzas Armadas chilenas, etcétera, era abrumadora. Ujú. Hoy día todavía puede ser abrumadora, pero no tiene la legitimidad, ni está el contexto como para usar esa fuerza. Por lo tanto, ahí tenemos el problema vivo y tenemos que reconocer de que ese territorio nos pertenece por una invasión. La describió Guillermo bastante bien, fue un hecho muy, muy violento que nosotros le llamamos pacificación de la Araucanía, en realidad una mofa con la historia. Y tenemos que enfrentar el problema de fondo. ¿Quiere el pueblo mapuche ser parte de Chile o no? Y Ujú. tenemos que reconocerle el derecho, por último, a decir que no. Mm. Porque es totalmente ¿Y legítimo hoy qué día, en pasa el en ese siglo. escenario, Mauricio? En ese escenario se complican muchísimo las cosas porque los territorios ancestrales están hoy día divididos, la mayoría de la población incluso de esa zona ya no es mapuche. O sea, Ujú. realmente tenemos un problema muy grande. ¿Mauricio? Sí, estamos con Mauricio Rojas y Guillermo Pérez aquí en reunión de pauta. Mauricio, ¿nos escuchas? Mapuche. Sí, yo te escucho, sí. Ahí ¿Tú sí, me ahora escuchas a mí? ahora te Ah, ya, escuchamos de nuevo, sí. ya. No, yo te decía que en el fondo, el problema territorial es muy grande porque la zona de la Araucanía hoy día están mayoritariamente, ya no es Ujú. población mapuche. ¿Ah? Por lo tanto, ahí, pero yo creo que en el fondo, digamos, partir de eso, ¿quiere o no quiere el pueblo mapuche ser parte de Chile? Y Ujú. reconocer que puedan decir que no. Ahora, ¿quiénes son los que puedan decir que no hoy día cuando la población mapuche mayoritariamente está fuera del territorio, Ujú. probablemente es mestiza, etcétera? Habría que verlo. Pero yo creo que hay que ir al fondo de la cuestión. Hoy Ujú. día no podemos legitimar más una invasión que fue el origen de todo este problema. Ujú. Y en términos más civilizados, debemos reconocer el derecho a no ser parte de otra nación. Si son dos naciones distintas, en ese sentido, cuando se habla de. Sí, Mauricio, estamos con algunos problemas de... Ahí volvió parcialmente. Está con problemas de conexión, Mauricio Rojas. Guillermo, mientras Nacional, es resolvemos el problema absolutamente de... correcto que lo pueda. ¿Ah? Y secuencias de todo eso, la verdad es que ni siquiera este último tiempo. Guillermo, ¿Aló? respecto al carácter de la violencia en la zona... Sí, te escuchamos ahora, Mauricio. Le preguntaba a Guillermo respecto al carácter de la violencia que está ya produciéndose en la macrozona sur. Sí. Es una violencia de carácter reivindicativo específicamente, o hay otros componentes, digamos, que le dan un carácter diferente y que lo separan de la cuestión Es que mapuche, Guillermo. tal como Guillermo dijo, es de todo. Ajá, Bueno, es que se mezclan muchas dimensiones. sí. Hay un Guillermo, hecho perdón. reivindicativo básico, ese es el problema de fondo. Pero después Sí, están los intereses económicos, y sí. Sí, Guillermo. yo creo lo que dice, lo que decía Mauricio antes, estoy de acuerdo, ¿me escuchas? pero me gustaría hacer un contrapunto. Lo voy a hacer después de contestarte esta pregunta, sea que es Sí. bien interesante. Yo creo que distinguir entre la violencia reivindicativa y la terrorista como que confunde un poco, porque pareciera ser que cuando uno habla de violencia reivindicativa, como que estuviera más justificada que la violencia terrorista. Y yo creo que las dos no admite justificación. O sea, la única
forma para poder mantener un Estado y una comunidad viviendo libremente y en paz es que el monopolio de la violencia y de la fuerza radique en el Estado. Sí, Y sin sea el duda. Estado. La pregunta apuntaba más bien a una descripción, ¿no? del problema Sí, asociado allá. sí, es que yo creo que, como lo que te decía antes, se terminan confundiendo los planos, ¿no es cierto? Porque ahora ingresa, por ejemplo, la dimensión narco, ingresa la dimensión de lo que decía también Mauricio antes de que se cortara de intereses económicos, y se empiezan a mezclar las cosas, pero yo creo que finalmente acá lo que hay es terrorismo, y hay terrorismo en contra incluso del mismo pueblo mapuche, porque cuando Mauricio hablaba del tema de los mapuches no se sienten chilenos y hay dos naciones, yo eso igual lo pongo un poco en duda cuando uno piensa en que a nosotros desde Santiago vemos al pueblo mapuche como algo como completamente homogéneo, ¿no es cierto? Y eso es lo que se ve desde afuera de la región, por así decirlo. Pero el asunto como que creo un poco más complejo que eso, porque por ejemplo, no sé, el pueblo mapuche es mayoritariamente cristiano. O sea, por ejemplo, la proporción de mapuche, de católicos, en la Araucanía tiende a ser muy similar al resto del país, y la de evangélicos dobla el promedio nacional. Pero al mismo tiempo, a pesar de que el pueblo mapuche hoy día, uno podría decir que la gente de la Araucanía, los mapuches son mayoritariamente cristianos, al mismo tiempo el año 2015, por ejemplo, comenzó este método de lucha que era la quema de la iglesia. Y el 2017, por ejemplo, en octubre, ya habían 27 templos católicos y evangélicos quemados, y en los últimos 2 años hay artículos periodísticos que hablan de 60 templos evangélicos quemados. Entonces uno dice, acá, chuta, ¿qué entra en juego ahí? Uno dice, ya, hay dos culturas distintas peleando dentro del mismo lugar, y eso finalmente nos pone en la idea de que hay un límite en esto de la cosmovisión mapuche. Porque cuando se habla de cosmovisión mapuche como algo totalmente homogéneo, se nos vuelven invisibles los mapuches que no calzan con esa cosmovisión, ¿no es cierto? Entonces, como yo no tampoco puedo olvidar que, por ejemplo, los mapuches cristianos no son un accidente de la historia, no son una anomalía, no una forma inauténtica de ser mapuche. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración, porque cuando se habla, por ejemplo, de esta repetición mecánica, del carácter paritario, plurinacional, inclusivo, como que no hay una sola fórmula para eso, hay diferentes, y uno tiene que tratar de hacer que esas cosmovisiones, esas culturas puedan convivir tranquilamente y en paz. Y yo no sé si separar naciones sea la mejor fórmula para eso. Mauricio. Mira, yo de nuevo estoy de acuerdo con Guillermo. La verdad es que se corta la comunicación y por eso Sí, quizás no me expliqué pero te bien. escuchamos bien ahora. Perfecto. Sí, y por supuesto, mira, lo que yo decía en el fondo es que debemos abrirnos a hacer la pregunta: ¿quiere el pueblo mapuche ser parte de Chile o no? ¿Ah? Ahora puede ser que la gran mayoría sí quiera, porque la gran mayoría vive fuera del territorio, está profundamente mezclada, es parte, tal como decía Guillermo, mira la cuestión religiosa, se nota que hay unos conflictos enormes entre los sectores más tradicionales y estos sectores que han adoptado el cristianismo, por ejemplo. Y todo eso es parte de esa realidad mapuche. Ahora, ¿cómo le damos una voz? ¿Cómo se puede expresar para que realmente podamos saber con qué nos relacionamos? El problema ha sido en gran medida que hemos tenido que relacionarnos o no hemos sabido relacionarnos, y eso le ha dado poder a pequeños grupos minoritarios que aparecen como los voceros de la causa mapuche. A lo mejor su representatividad es mínima, no lo sabemos, pero debiéramos abrirnos a esa problemática, entendiendo de que se trata de una invasión, que se trata de un hecho violentísimo, y que hoy día, con los criterios del siglo XXI, no se justifica, digamos, tener un pueblo que no quisiera ser parte de Chile, por ejemplo, sometido al régimen chileno. O sea, Sí. no podríamos justificar eso. Ahora, después vienen todos los problemas prácticos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Sí, claro. son tremendos problemas, porque ya sabemos que en la misma región, la Araucanía, la mayoría no son mapuches. O sea, este es un lío muy grande del cual no vamos a salir fácilmente. Y lamentablemente después de estos hechos de violencia que se incrementan cada vez más, entre otras cosas porque el Estado chileno ya no tiene esa legitimidad para el uso de la fuerza que tuvo Claro. durante muchísimo tiempo. O sea, el Y Estado eso, chileno aplastó toda resistencia. eso, Hoy día eso te iba a eso ya preguntar, no es Mauricio. posible.
Sí, sí, es que es posible que efectivamente el Estado chileno intervenga para resolver esos hechos de violencia y dar tranquilidad a las personas que viven allá en la zona, sin que eso signifique agravar más el conflicto. ¿Es posible? El problema, mira, el problema es que una intervención que realmente pusiera fin al asunto, a la violencia, sería de una violencia que hoy día yo no veo que nadie pueda asumir en buenas cuentas. Sí. O sea, no La magnitud de la intervención. Claro, o sea, aunque sean grupos minoritarios, pero tienen la suficiente, digamos, capacidad de resistencia, de fuego, etcétera. Mira, si hoy día hubiesen 15, 20 muertos mapuches en la Araucanía, es que sería una cuestión de un trauma para todo el país y no resolveríamos absolutamente nada. Entonces, claro, indudablemente que el Estado tiene que tratar de mantener el Estado de Derecho, tiene que proteger a las víctimas de uno y otro lado. O sea, aquí todo está muy mezclado y tal como decía Guillermo, una gran parte de las víctimas del terrorismo que existe hoy día, porque no hay duda que existe, son mapuches también. Por lo tanto, también hay que proteger a los mapuches de estos terroristas que además están incentivados muchas veces por intereses no mapuches. O sea, los compradores de la madera no son empresas mapuches. Sí. Pero Guillermo. Me gustaría agregar algo a lo que dice Mauricio, estoy de acuerdo con él. Yo creo que acá, como lo que decía al principio, ¿no es cierto? La mano dura no es suficiente, acá tiene que haber una intervención multidimensional para que no repitamos un episodio como el de la pacificación de la Araucanía, ¿no es cierto? Que va a dejar nuevamente una deuda y muchos problemas. Pero creo que también hay que revelar, en cierto modo, el papel que ha cumplido acá en este conflicto, no solo el Estado, sino que también buena parte de la intelectualidad mapuche, que muchas veces ha sido incapaz de criticar el proceso violento que está ocurriendo en la zona. Por ejemplo, respecto del tema de la iglesia, el silencio es ensordecedor. Y eso responde un poco a las dificultades de lado y lado para ver los problemas que existen en la zona de una dimensión política que les permita como iniciar una conversación de Estado, ¿no es cierto? Y yo creo que al igual que buena parte de la centroizquierda, la intelectualidad mapuche se ha negado sistemáticamente a negociar y buscar puntos de encuentro con la centroderecha para hacer avance de un marco general que se haga cargo de la situación nacional. O sea, como estas élites intelectuales mapuches que están altamente izquierdizadas, le quitaron piso todo el rato a sectores moderados de derecha que pretendían ponerle ficha al diálogo, hasta que la cosa se desborda, termina encuadrándose en un conflicto armado, y ahora a todos les explota a José Antonio Caz en la cara con la resolución más dura, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que también hay una responsabilidad en estos intelectuales que han sido incapaces de hacer una crítica al extremismo mapuche, y eso también es muy grave, porque no parece haber, como en tantas otras cosas, un acuerdo, tampoco en esto, respecto de la legitimidad de la violencia. Y cuando uno habla, por ejemplo, de la condena de la violencia, no está hablando simplemente de que la gente que relativiza la violencia pasa al banquillo de los acusados y todos los vamos a apuntar con el dedo y decir, mira, él no está condenando la violencia, sino que simplemente el poder conversar sobre el tema y poder llegar a mínimos comunes que nos permitan tener claridad de qué violencia es legítima y qué violencia no. Entonces, esa es la conversación que nos estamos teniendo y que yo creo que muchas veces la intelectualidad mapuche también ha evitado que se dé o que se dé en buenos términos. Estamos aquí en reunión de pauta junto a Guillermo Pérez, el abogado investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, y Mauricio Rojas, profesor e investigador de la Universidad del Desarrollo. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato, pero antes de eso quiero invitarlos a que se acerquen al mejor análisis jurídico de los principales temas tratados en la Convención Constitucional. Pueden revisar El Derecho a la Convención, es el nuevo programa de Pauta con los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio, los sábados en pauta.cl, este domingo a las 10 de la mañana en nuestra señal radial. Pausa y volvemos. Invierte en el extranjero con Principal. En Principal contamos con equipos de expertos internacionales dedicados a definir las estrategias de inversión para ofrecerte los mejores portafolios personalizados. Ingresa a principal.cl y descubre nuestra nueva plataforma guiada de inversiones. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Programa Seguridad Social al Alcance de Todos presenta Ley de Protección al Empleo.
Debido al impacto social y económico generado por la pandemia COVID-19, el gobierno ha impulsado durante 2020 y 2021 diversas políticas que buscan proteger el empleo y la continuidad de los ingresos de las y los trabajadores. La Ley de Protección al Empleo beneficia a las y los trabajadores que cotizan al seguro de cesantía, permitiendo acceder a estos beneficios sin poner término al contrato del trabajo en las situaciones que describe la ley y por un tiempo determinado. Se aplicará cuando la autoridad ordene la paralización de actividades o a través de un pacto con el empleador para suspender el contrato de trabajo, o a través de un pacto con el empleador para la suspensión del contrato de trabajo. A su vez, el empleador cuya actividad se ve afectada podrá pactar con sus trabajadoras y trabajadores la suspensión temporal del contrato de trabajo. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. GQ Auditores Consultores. Desde el año 2015, brindando servicios de consultoría en el área de auditoría, impuestos, legal y contabilidad. Un estilo de consultoría diferente, basado en nuestra propia metodología, GQ, y en las mejores prácticas del mercado. Ubícanos en nuestro sitio web www.gqconsultores.cl. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Hola, soy Verónica Schmidt y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Verónica Schmidt. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Bien, volvemos con este capítulo, día viernes 29 de octubre, y estamos aquí a la 100.5 con nuestra edición de hoy de Reunión de Pauta. Y volvemos con nuestra efeméride para recordar que el 29 de octubre de 1911 murió el periodista y editor estadounidense Joseph Pulitzer, quien creó en 1903 el premio que lleva su nombre y que se otorga a lo más destacado del periodismo y de la literatura a nivel internacional. Pulitzer había nacido el 10 de abril de 1847 en Hungría y murió a la edad de 64 años, un 29 de octubre de 1911. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. El abogado Guillermo Pérez, el profesor de la Universidad del Desarrollo Mauricio Rojas, nos acompañan aquí en Reunión de Pauta de día viernes, cerrando la semana en nuestro espacio de conversación. Vamos a ir a nuestras noticias coladas, las que en realidad son sus noticias coladas, las que nos traen nuestros panelistas para el día de hoy. Y vamos a partir con el tema que nos propone Guillermo Pérez para hablar de la aprobación en el Congreso de manera unánime del proyecto de ley que consagra en el Código del Trabajo el derecho a la desconexión digital. Esto fue discutido en la Cámara de Diputados.
y con esta votación unánime fue despachado a la sala del Senado. ¿En qué consiste este proyecto, Guillermo? Sí, Seba, antes de eso me gustaría decir una cosa muy breve sobre el premio Pulitzer. Sí, dale, por supuesto. Que revisar quiénes han sido los ganadores y nominados de los premios Pulitzer, tanto, no sé, en literatura, en periodismo, es una muy buena fuente para encontrar buenos libros, buenos reportajes, buenas cosas. Así que también recomendarle a quienes nos estén escuchando meterse a Google y poner premio Pulitzer nominado, porque uno encuentra muchas cosas que son bien interesantes. Está bueno, no sabía eso, está bueno. Y respecto de la noticia colada, bueno, como decías tú, esta iniciativa, como conocida como también Chao Jefe, entre comillas, que busca que los empleadores, como tanto el sector público como privado, no puedan enviar trabajo o exigencia a través de cualquier plataforma digital fuera de la jornada laboral. Y yo creo que es un buen proyecto, o sea, más allá de lo que pueda pasar con el proyecto en específico, creo que esto es un tema bien instalado y bien importante, considerando que existen muchas dificultades hoy para quienes están teletrabajando para poder sostener la casa, la familia y el trabajo, todo en el mismo espacio y al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y considerando además que la pandemia hizo que en muchos casos las jornadas laborales cambiaran, que las pegas se transformaran en pegas de 24/7, pero también, a pesar de lo bueno que puede ser, acá también en este programa a lo largo del año hemos hablado mucho de que el estallido social también tiene algo de crisis de sentido y de pertenencia, ¿no es cierto? Que está marcada también como por una incapacidad de la política para hacerse cargo, entre otras cosas, de los problemas de la familia, de papás y de padres que no comparten con su hijo, que están la mitad del día en el transporte público, que no tienen días libres para poder compartir en familia porque les toca trabajar los fines de semana, o mujeres solas que tienen que hacerse cargo de la casa y trabajar en 2 o 3 turnos. Entonces, que estas buenas noticias, como este proyecto Chao Jefe, que alcanzan a trabajadores que suelen estar en mejor situación, no nos haga invisibilizar a todos esos grupos marginados que no teletrabajan, ¿no es cierto? Sí, pero claro, que tienen problemas iguales o peores que quienes sí lo hacen, ¿no es cierto? Entonces es súper importante tenerlo en cuenta. Este es un muy buen proyecto, pero también hay grupos más marginados que están en situaciones peores, a los cuales no se les está arreglando ningún problema y que siguen viviendo en esta situación de precariedad laboral, de dificultad de días libres, de poder pasar poco tiempo en familia, de poder tener pocas instancias de ocio, lo que también es parte fundamental de nuestra crisis social y política que vivimos hoy día. Sí, y que tiene raíces ahí bien profundas también. Mauricio. Mira, es un cambio tan importante que estamos viviendo que lógicamente que vamos a necesitar una legislación adecuada a estas nuevas formas de comunicación, a todo esto que estamos practicando todos y que es un terreno nuevo. Así que está muy bien. A la vez que lo que se va a entender pronto es que una rigidez al respecto va a ser muy poco práctica. Hay muchas profesiones que tienen la característica de tener que estar disponibles. Claro. Por ejemplo, los médicos, claro, si el médico no puede ser contactado después del horario de trabajo, imagínate, su paciente se está muriendo. En fin, hay un montón de situaciones de ese tipo, pero en general lo que vamos a tener que ir madurando es una adaptación a este nuevo mundo que todavía no sabemos bien cómo se va a estructurar. Pero está bueno porque es evidente de que se puede producir una sobreexplotación del trabajador con todas estas formas de conexión que prácticamente no te separan nunca del trabajo. Claro, Mauricio, y ahí hay un tema interesante que plantea Guillermo también, que tiene que ver con las condiciones o los desafíos que implican la vida moderna de alguna manera, ¿no? Que hay algo más profundo, no solo con los aspectos prácticos como mencionabas tú, ¿no? ¿Qué te parece ese punto, esa reflexión? Muy bien, lógicamente que esto permite también nuevas formas de organizarnos a nivel familiar, de la sociedad civil, pero también va a tener sus idas y venidas en esto. La verdad es que estamos comenzando un camino. Ahora, por ejemplo, la experiencia que yo tengo de Suecia, donde yo vivo habitualmente, es que hay un gran respeto por la privacidad. Por lo tanto, no se produce esto que tiende a producirse en Chile, donde uno no respeta los límites del otro. Donde el jefe seguramente se le va a ocurrir llamar al subordinado porque, bueno, cualquier cosa. Eso en Suecia realmente sería un escándalo, pero no porque la ley lo prohíba, sino porque hay una forma de considerar al otro su independencia que es muy distinta de la nuestra y que a mí me gusta mucho, digamos, el respeto a la integridad de la otra persona, de su tiempo, de su vida.
Y eso yo creo que también tiene que ver con algo que es bien interesante, que permea mucho en Chile, que es la idea como de que el trabajo, no sé, uno mira, por ejemplo, las patologías sociales, exceso de trabajo, de salud mental y es dramático, ¿no es cierto? Pero en Chile pareciera ser que hay como una lógica de autoexplotación, en el sentido de que, no sé, en Chile cerrar la oficina de madrugada es sinónimo como de algo así como de ponerse la camiseta de la empresa, ¿no es cierto? Como que hay gente que pareciera sentirse orgulloso de los estragos físicos o mentales que les deja el trabajo. Como si fueran como trofeo en una carrera laboral que es pura autoexplotación. Y eso tiene mucho que ver con algo que desarrolla este filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, ¿no es cierto? Que dice que somos sujetos que no nos enfermamos como por exceso de responsabilidades, sino que por el imperativo de rendir todo el rato desproporcionadamente. Y eso se ve como un poco en los discursos de la psicología positiva, en los discursos de la publicidad, ¿no es cierto? O sea, el Just Do It de Nike tiene que ver un poco con eso, ¿no es cierto? O el discurso, por ejemplo, de Nicolás Massú, de nada es imposible, también, ¿no es cierto? Como con la idea de quitarle límite al hombre, esta cosa como de que uno se puede hacer todo lo que se proponga, de que todos los sueños son cumplibles, de que no hay límites si uno se lo propone. Son discursos que son mentiras y que terminan amplificando esta lógica de rendir desproporcionadamente. Y Byung-Chul Han dice esto, ¿no es cierto? Como que el mayor triunfo del sistema fue hacernos creer o convencernos de que la autoexplotación es desarrollo personal. Claro, es la libertad, ¿no? Sí, y eso es bien interesante. Sí, está bueno, interesante el tema. Tiene muy buenos textos ese autor Byung-Chul Han sobre el tema para los que quieran. Esto sale en este texto, La sociedad del cansancio, que es bien interesante. Sí, son libros además cortos de filosofía bien accesibles, Mauricio. Una cosa, la verdad es que esto también tiene una relación con la productividad. O sea, jornadas acotadas deben ser jornadas muy productivas. Nosotros tenemos el síndrome de ser relativamente poco productivos, con este alargamiento de las jornadas, con esta poca claridad, mientras que los pueblos que tienen jornadas más cortas son pueblos que están muy concentrados en su trabajo. O sea, la productividad es enorme. Nosotros somos muy productivos para sacar la vuelta a veces. Porque hay una especie de, nos exigen más, nosotros rendimos menos, se produce una especie de círculo vicioso ahí. Así que esto va a implicar muchos cambios en nuestra forma de ser, nuestra cultura del trabajo, nuestras relaciones familiares también, indudablemente. O sea, esto requiere cuando las dos personas están en la casa, por ejemplo, compartiendo el mismo espacio, los niños, de una nueva división del trabajo dentro del hogar. Sí. Interesante el tema que nos trae Guillermo Pérez en esta noticia colada del día de hoy. Vamos a la noticia que nos propone Mauricio Rojas. El gobierno de Perú ha pedido al Congreso facultades extraordinarias para legislar en materia tributaria y permitir así el incremento de la recaudación fiscal, pero no le ha resultado nada fácil a Pedro Castillo, Mauricio, llevar adelante todos estos cambios, ¿no? Cuéntanos un poco del tema. Bueno, el tema es que Pedro Castillo tiene una relación hoy día muy mala con el partido que lo nominó y lo hizo elegible. La situación peruana es de una altísima fragmentación del Parlamento y ya se comienza a hablar de la probable caída de Pedro Castillo. Incluso su viejo partido, el líder del partido Perú Libre, que se llama Vladimir Cerrón, le dijo ya que solamente le faltaban 8 votos a la derecha para votarlo al nuevo presidente. Y que esos 8 votos, bueno, él tiene más de 8 votos. No fue toda la gente que se fue con él, pero tiene bastantes votos como para producir. Impresionante. La del presidente. Sí, impresionante porque lleva poco tiempo en el poder, Mauricio. Sin duda. Incluso la derrota más importante que tuvo hace muy poco el presidente es que el presidente quería restringir la capacidad del Parlamento para derribar a los presidentes, ¿no? Y propuso una reforma. Le dijeron que no. Pero además adoptaron una nueva legislación que restringe la capacidad del presidente de disolver al Parlamento. Por lo tanto, hoy día ese parlamentarismo de hecho que existe en Perú y esa debilidad increíble de los presidentes se ha agravado muchísimo más.
La verdad es que es una situación muy, muy complicada, pero es interesante por dos cosas. En Chile se habla mucho de pasar a un régimen semipresidencial. Eso es lo que hay en Perú. Y también se habla de debilitar al presidente, bueno, que es parte de pasar a un régimen presidencial, y también de tener una sola cámara, un parlamento unicameral. Eso es lo que hay en Perú también. Sí. O sea que deberíamos observar lo que pasa en Perú con mucho interés, porque son pruebas prácticas, en un contexto específico, por supuesto, de lo que significa el semipresidencialismo y el aumento del poder del Parlamento, que ya lo tenemos en Chile como una realidad, que puede hacer finalmente que el poder ejecutivo se transforme en el poder débil del Estado. Entonces, en vez de un equilibrio de poderes, va a haber un desequilibrio de poderes con un Parlamento que puede hacer prácticamente lo que quiere. O sea, volveríamos a una república parlamentaria, pero las repúblicas parlamentarias en América Latina han dado muy mal resultado. Incluso en Chile, cuando la tuvimos un poco de tiempo, unos 30 años, también dio muy mal resultado. Por lo tanto, Perú es interesante porque es nuestro vecino, porque va a vivir situaciones muy difíciles, pero también porque nos muestra en la práctica qué puede pasar. Cuando creamos este tipo, pasamos a un semiparlamentarismo, claro, debilitamos al presidente, etcétera. Sí. Es interesante. Sí. Guillermo. Sí, en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con Mauricio respecto de las lecciones que nos puede dar Perú, porque durante mucho tiempo pensamos y se creía que Chile estaba como fuera de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y el estallido social nos hizo abrir los ojos y darnos cuenta de que nunca nos fuimos de acá. Entonces, también hay que comenzar a mirar la experiencia continental, de qué ha pasado en otros países, como para ver qué cosas podemos rescatar y qué cosas tenemos que cambiar. Respecto del unicameralismo, o sea, para que sea factible necesita el unicameralismo partidos robustos y amplias mayorías, algo que en Chile no existe, ¿no? Entonces, cuando no hay estabilidad política a nivel de partido, se termina generando un problema porque no hay fórmula finalmente como para resolver conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso. Y también respecto del parlamentarismo, no solamente que haya funcionado mal en Latinoamérica, como dice Mauricio, sino que también está muy en contra de todo lo que hoy día está pidiendo la gente. O sea, es quitarle a la ciudadanía la elección del presidente. Y para el ciudadano chileno la elección del presidente es fundamental. Y más encima es pasársela a las cúpulas de los partidos, que están igual o más deslegitimadas que la institución presidencial. Entonces, es bien poco congruente con todo lo que se está pidiendo a nivel social. Si supuestamente la convención está escuchando a la ciudadanía, es importante también tener en consideración eso. Y también yo creo que, y a mí esto es algo que es de las cosas que más me preocupa, tiene que ver con otro experimento peruano que también no tiene mucha relación con lo que está pasando hoy día, pero que también hay que mirar, que tiene que ver con los mecanismos de democracia directa. En Chile, por ejemplo, se quiere, o en la convención a nivel transversal, la idea del referéndum revocatorio ha tenido mucho apoyo, pero la experiencia peruana nos debiera hacer mirar con mucho cuidado este mecanismo, porque por ejemplo, no sé, entre 1997 y el 2013 en Perú hubo más de 5.300 autoridades sometidas a referéndum revocatorio. 5.300. Sí, generando problemas de gobernabilidad y una dinámica de campaña permanente que fue realmente problemática. Y eso hay que tenerlo en consideración antes de agarrar mecanismos que se usan en otros lados y traerlos para acá. De hecho, David Altman, uno de los principales teóricos sobre los mecanismos de democracia directa, es especialmente crítico con este tipo de mecanismos porque, entre otras cosas, se dice que al final termina ocurriendo lo mismo que con el parlamentarismo, ¿no es cierto? El mecanismo termina capturado por las élites de los partidos políticos. O sea, se terminan resolviendo disputas políticas más que permitiéndole la voz a la ciudadanía. Entonces, todas esas cosas, el referéndum revocatorio, el unicameralismo, el semipresidencialismo, el parlamentarismo derechamente, son cosas que hay que mirar en la experiencia latinoamericana antes de traerlas para acá sin ninguna otra consideración. Bueno, hay otro hecho, Sebastián. Lo que está en el fondo de la crisis peruana actual es la ruptura del conflicto entre el presidente y su partido. ¿Por qué? Porque el partido trató de seguir milimétricamente el programa, que es un programa muy extremo, y el presidente se dio cuenta que eso llevaba a una total polarización del Perú, una división, y trata de seguir una política un poco más de consenso.
Y eso es algo que también se puede producir fácilmente en Chile cuando vemos que, sí, claro, que hay un candidato que está apoyado por sectores muy extremos, que ya le han rayado la cancha y le han dicho ni un milímetro fuera del programa. Y probablemente un presidente como Boris, si es que lo llegáramos a tener, tendría que tomar una actitud parecida a la de Castillo. O sea, no puede dejar que gobierne el extremismo, un partido extremo rígido, y eso implica inmediatamente que entra en conflicto con su base. O sea, aquí hay cosas muy interesantes que ver y que tal vez dicen mucho sobre Chile en el futuro. Muchas lecciones que sacar ahí de la experiencia peruana y de otras también. Sí. Estamos junto a Guillermo Pérez y Mauricio Rojas aquí en Reunión de Pauta, y antes de irnos nos vamos siempre con nuestros datos y recomendados que nos traen nuestros panelistas para el día de hoy. Mauricio, ¿cuál es tu recomendación para este viernes? Mira, mi recomendación, yo quería mostrarla, pero bueno, es un libro maravilloso que se llama Jerusalén, escrito por un gran investigador llamado Simon Sebag Montefiore. Ajá. Y es la biografía de Jerusalén. Jerusalén tal vez es la ciudad más interesante y compleja del mundo, y este hombre retrocede hasta su fundación, pasa por la época romana, de Cristo, etcétera, hasta llegar a la actualidad. Realmente es un libro bastante grueso, como 900 páginas, pero que es algo fascinante, la biografía de Jerusalén. Simon Sebag Montefiore, yo realmente la recomiendo para quien tenga un poco de tiempo y interés histórico, realmente un libro extraordinario. Buena recomendación de Mauricio Rojas aquí en Reunión de Pauta. Guillermo, ¿tú recomendado para hoy? Sí, yo quiero recomendar un libro que me estoy terminando ya, que es El año del pensamiento mágico, de la gran escritora estadounidense Joan Didion, que es una famosa cronista. Y es un libro extraordinario sobre el duelo, donde ella relata cómo fue atravesando la repentina muerte de su marido con el que llevaba casada 40 años. Este libro se ganó el National Book Award del 2005 como mejor obra de no ficción, y de verdad que lo recomiendo mucho porque es de los pocos libros que trata con tal nivel de detalle y tal nivel de maestría literaria un tema tan complejo como el duelo en esas circunstancias, ¿no es cierto? Así que lo recomiendo mucho, El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. Bien, las recomendaciones entonces de Guillermo Pérez y Mauricio Rojas para cerrar esta edición de Reunión de Pauta. Los dos, muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en la 100.5. Gracias, Sebastián. Gracias, que esté muy bien. Bien. Y gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en Radio Pauta. Ya viene Christian Barken, la tradición desde el jardín. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Que esté muy bien.